Que la paz de Dios esté con ustedes. Estoy muy contento de estar en persona esta mañana en la iglesia para hablar de Jesús, nuestro divino Salvador. Que a pesar que es el centro de todo, el centro de la fe y de la creación, bíblicamente Jesús es presentado como siendo antes de todas las cosas y que en él todo subsiste. Colosenses 1, versículo 17. Jesús es, sin lugar a dudas, el fundamento de toda la creación. Él es la clave fundamental para el entendimiento de Dios y las Sagradas Escrituras. El universo entero está centrado en Él. Jesús es el principio para el cual todo fue creado. Así que todo culto, toda adoración, en los aspectos más importantes, en todas las iglesias, deben centrar su atención, deben estar completamente enfocadas en Él. Este gran Dios todopoderoso, ante quien reyes, presidentes, ministros, blancos, negros, ricos, pobres, sabios, ignorantes, intelectuales, analfabetos, deben doblar sus rodillas en un acto de profunda reverencia ante Él, como una clara y evidente señal de su reconocimiento y de su innegable señorío. Es este gran Dios a quien usted y yo servimos esta mañana. Sin que nos lleve demasiado tiempo, voy a leerles los dos versículos en cuestión, porque esta lectura ya había sido realizada completamente por la asamblea. Solo voy a leer Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora Juan 1, el versículo 14, está escrito: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y nosotros hemos contemplado su gran gloria, como la gloria que corresponde al Hijo único que ha venido del Padre. Que Dios bendiga abundantemente esta porción de la Escritura para la edificación y el crecimiento espiritual de cada una de vuestras almas. El tema que abordaremos esta mañana ¿Es Jesucristo el Mesías verdaderamente divino? Pausa. Es importante que sepan que este tema tan relevante ha sido cuidadosamente seleccionado por el pastor Emanuel Lorón. Acabamos de leer en nuestra Santa Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos a realizar la lectura en una Biblia diferente, la que se conoce como la Biblia de los Testigos de Jehová. Presten mucha atención a lo que ella dice en este mismo versículo. En Juan 1:1, en la Biblia de los Testigos de Jehová, está escrito: en el principio era aquel que es la palabra de Dios. Él estaba con Dios. Él mismo era un Dios con D minúscula. Para los testigos de Jehová hay miles y millones de dioses a través del universo. Y Jesucristo es uno de ellos, con la única diferencia que fue elegido por Jehová para cumplir su misión en la tierra. Ahora, segunda lectura. En Juan 1, el versículo 14, en nuestra Biblia, está escrito que la palabra se hizo carne. Mientras que en ese mismo versículo, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, en la versión de la Biblia utilizada por los testigos de Jehová, se puede leer lo siguiente: la palabra se hizo carne. Nosotros, los que somos cristianos evangélicos, nosotros leemos en nuestra Biblia que es la sagrada palabra de Dios. En Juan 1, el versículo 14 dice: la palabra de Dios pone el acento sobre la encarnación divina de Jesucristo. El verbo
que asume una forma humana, es decir, la encarnación constituye un concepto fundamental que revela el vínculo esencial entre Dios y Jesús. Mientras que en la Biblia, de los llamados testigos de Jehová, en este mismo versículo, Juan 1:14, esta Biblia pone el acento en el proceso de una transformación divina atemporal. Porque los testigos de Jehová rechazan la idea de que Jesús sea Dios, sino que Jesús fue transformado por la obra de Dios. En una palabra, Jesús no es la encarnación de la palabra. Es por esta razón que, como ellos mismos afirman en su propia Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y más concretamente en el versículo 14, se dice que la palabra se hizo carne. Según los testigos de Jehová, una de las razones por las que Jesús no puede ser Dios es precisamente porque Jesús fue visto por los hombres. Esto se menciona claramente en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Está escrito, la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. En Éxodo 33, el versículo 20, Dios dice, nadie puede verme y vivir. Así que nadie ha visto jamás ni puede ver a Dios, porque la Biblia dice claramente que Dios es un ser invisible, un espíritu puro y una luz tan brillante que es completamente inaccesible para los ojos humanos. Esa es la verdad absoluta, una verdad inmutable. Nadie, absolutamente nadie ha visto jamás a Dios realmente en su forma natural, en su esencia divina. Pero las únicas ocasiones en las que Dios se ha manifestado visiblemente a la humanidad ha sido a través de su amado Hijo Jesucristo, que revela al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Juan 14, del versículo 7 al 14. El tema que estamos actualmente desarrollando nos obliga a hacer mucho hincapié en los testigos de Jehová, porque los versículos en los que se encuentran nuestras reflexiones fueron falsificados por ellos. Por lo tanto, esta mañana nos vemos en la obligación de analizar y exponer detalladamente su doctrina. Los testigos de Jehová no consideran a Jesús como el Dios creador, pause, porque ellos creen firmemente en un Dios único y soberano, pause, cuyo nombre es Jehová, y que la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la misma naturaleza divina, no es para nada. Él cree que Jesús es el Hijo de Dios, creado por Jehová antes de la creación del mundo. En una palabra, Jesús no es Dios en la carne. Sí, Él es Dios, pero un Dios distinto de Jehová e inferior a Él y no su igual. Siempre según los testigos de Jehová, Jesús era el arcángel Miguel antes de convertirse en hombre en la tierra, y después de su ascensión al cielo retomó el nombre de arcángel Miguel. Jesús, según los testigos de Jehová, desafortunadamente hay muchísimos pastores, muchísimos predicadores evangélicos que, estando mal informados, repiten esta misma tontería, esta misma necedad, sin siquiera ser conscientes de ello. Porque al aceptar que Jesús estaba allí cuando yo cazaba,
es aceptar que fue creado, porque los ángeles fueron creados. Por lo tanto, tienen un principio, pero Jesús mismo no lo tiene. Él es Dios de toda la eternidad y existe eternamente junto a su Padre. Pregunta: ¿en qué aspectos se diferencian los testigos de Jehová del cristianismo? Nosotros, los cristianos evangélicos, afirmamos que Jesús fue engendrado y no creado, y que no es un ángel. En la fe cristiana, la figura de Jesús es entendida y reconocida como Dios mismo, siendo Él a la vez completamente divino y completamente humano. El argumento bíblico que sustenta esta afirmación es el siguiente. Jesús dice de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dice de sí mismo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. La posesión de los atributos de la divinidad. Jesús posee actos divinos como el perdón de los pecados, la capacidad de hacer obras divinas y el derecho a ser adorado, un honor que está reservado solamente a Dios. Filipenses 2, versículo 6, versículo 10, versículos 6 y 7. Todas las rodillas se doblan ante Él. Nosotros, los cristianos evangélicos, lo aclamamos con certeza que Jesús fue engendrado y no creado. Ahora, tendremos que hacer la diferencia entre el verbo crear y el verbo engendrar. Si consultamos un diccionario de la lengua francesa, encontraremos que los verbos crear y engendrar aparecen como sinónimos. Sin embargo, es fundamental ir mucho más allá de esa simple definición. Es necesario, de hecho, observar y comprender esta cuestión desde una perspectiva profundamente espiritual. En el marco del mandato, y el mandato de Jesús puede ser visto de dos formas, de dos maneras. Primeramente está la concepción de Jesús en el marco de la encarnación, es decir, Jesús, el hombre que fue formado por la operación del Espíritu Santo, quien concibe a Jesús en el seno de María. En segundo lugar, está la unión de Jesús en el marco de la divinidad. Es decir, Jesús, Dios, esta unión es una unión eterna, donde el Hijo de Dios recibe la esencia divina del Padre sin ser creado, sino existiendo eternamente a su lado. Por tanto, la generación del Hijo se le considera como un acto de naturaleza eterna por medio del cual el Padre le transmite al Hijo su propia esencia en el marco del mandato. Y el mandato de Jesús pues forma de dos maneras. Primero está la concepción de Jesús en el marco de la encarnación, es decir, Jesús como hombre fue formado por la operación divina.
En segundo lugar, está la unión de Jesús en el contexto de la divinidad. Es decir, Jesús es Dios. Esta generación es una generación eterna que no tiene principio ni fin, donde el Hijo de Dios recibe la esencia divina del Padre, no siendo creado, sino existiendo eternamente a su lado, en una relación de perfecta unidad y coeternidad. Por lo tanto, misterio fundamental. Se entiende como un acto eterno por el cual el Padre comunica al Hijo la esencia divina que está en él. Escuchen bien, el hecho de que el Hijo sea engendrado por el Padre no significa, sin embargo, pues del Padre. La única cosa que Dios Padre posee y que Jesús no tiene es el derecho inalienable de ser Padre. Y punto, ¿no? Dualidad de la naturaleza de Jesús. Él es plenamente hombre, nacido de una virgen, viviendo una vida sin pecado, experimentando la vida humana en su totalidad, incluyendo la vida de oración, como lo demuestra su súplica al Padre en el jardín de Getsemaní. Al mismo tiempo, Él es plenamente Dios, existiendo desde toda la eternidad con el Padre y poseyendo la misma naturaleza divina que Él. La fe cristiana afirma que estas dos naturalezas están unidas en una sola persona, sin confusión ni separación, en un misterio que se conoce como la encarnación. Juan 10, versículo 30, Juan 17, versículo 21, Juan 14, versículo 9 y 10. Las Escrituras afirman que el Padre y el Hijo están unidos por una relación eterna, basada en el amor y la naturaleza divina compartida. Jesús posee la vida en sí mismo. Una vida que le pertenece por completo, al igual que su Padre, el Padre Celestial, también posee la vida en sí mismo. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, específicamente en el versículo 26. Estos versículos nos muestran, estos versículos testifican, entre otras cosas, de la unidad esencial y de la interdependencia profunda que existe entre Jesús y su Padre, la cual se manifestó claramente en el momento de la creación y también durante toda la vida terrenal de Jesús, y que continúa en comunión con los creyentes. Jesús es igual al Padre. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Si Jesús es realmente igual al Padre, Pero ¿por qué dice en Juan 14, el versículo 28, que mi Padre es mayor que yo? Jesús pronunció esta declaración en su condición de hombre, aunque siendo Dios el Creador, eligió voluntariamente humillarse a sí mismo al asumir la forma humana, despojándose de su gloria celestial con el propósito de llevar a cabo la sagrada voluntad de su Padre durante todo su ministerio terrenal. Jesús se encuentra subordinado al Padre en su calidad de enviado y ha tomado la decisión de llevar a cabo con total exactitud lo que su Padre le había encomendado. Jesús es la palabra divina que se hizo carne, el Hijo unigénito y eterno de Dios, quien se encarnó plenamente para nuestra redención y salvación. Jesús es la palabra. Sabemos que la palabra es poderosa. Sabemos que la palabra es para todas las fuerzas, capaz de separar el alma del espíritu, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Pues bien, el alma representa la naturaleza humana, incluyendo nuestros pensamientos, nuestras propias emociones y nuestra voluntad personal. Así que es la persona misma, mientras que el espíritu es la capacidad que Dios nos ha dado para recibir y comprender la sabiduría divina. Es la dimensión mental, la parte intelectual del ser humano, es el aspecto cognitivo de la persona. La palabra es capaz de hacer todo esto, de separar el alma del espíritu, de discernir los pensamientos y las impresiones más íntimas del corazón, permitiendo así que el espíritu elija la palabra de Dios en lugar de dejarse llevar por el sentimiento del alma. Si Jesús es igual al Padre, es una afirmación fundamental que se basa en la doctrina de la Santísima Trinidad.
o las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza divina con roles distintos en la salvación. La Biblia presenta a Jesús como Dios mismo, plenamente coigual y coeterno con el Padre. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús afirma claramente: yo y el Padre somos uno. Jesús igual al Padre y no como un Dios de rango inferior o subordinado en los sentidos divinos. Y Jesús tiene todas las características de la divinidad, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Colosenses capítulo 1, versículo 17 y versículos 16 y 17. Mateo capítulo 18, el versículo 20. Efesios capítulo 3, el versículo 20. Otra prueba bíblica de la divinidad de Jesús. Pause. Jesús mismo declara de manera inequívoca que Él no es solamente el Mesías humano que los judíos esperaban con tanto anhelo. Pause, sino que además es el digno y verdadero Hijo de Dios. Pause, quien tiene el privilegio de sentarse a su derecha en un lugar de honor y autoridad supremo. Pause. Esto se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7, versículos del 13 al 15. Jesús no es el Dios creador, el que hizo todas las cosas, pero ¿qué hacen entonces con la epístola a los Hebreos en su capítulo 1, versículo 2? ¿Y qué me dicen de Juan capítulo 1, versículo 3 o de Tito capítulo 2, versículo 13? Salmo 102, versículos 26 al 28, que nos dice: tú desde el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus propias manos. Ellos perecerán, sí, pero tú permanecerás. Envejecerán como una vestidura, pero tú permaneces el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué hacen con todos esos versículos? Lamentablemente están cegados por Satanás, el diablo, sí, sin querer ser malos. Nosotros, los cristianos evangélicos, proclamamos con total certeza que Jesús, el gran Dios todopoderoso, es el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, los visibles y los invisibles, tronos, dignidades, dominaciones, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él existe antes de cualquier cosa y en el todo encuentra su razón de ser y subsistencia. La Biblia no podría ser más explícita ni más clara al respecto. Lo siento por nuestra alma. Y Juan 1:14, donde se encuentra nuestro tema esta mañana, hay personas malintencionados a través de las redes sociales que manipulan estos versículos para intentar engañar a los profetas en la fe, sembrando mucha confusión. A primera vista dan la apariencia de gente que defiende la verdad, pero para eso están ahí para engañar y desviar a la gente, como ya habíamos demostrado y desenmascarado desde el principio a los testigos de Jehová y a todos aquellos que piensan y reflexionan como ellos. Son personas muy peligrosas que pueden llevar a las almas a la perdición. La Biblia es muy clara al respecto. La Biblia es muy clara sobre las malas personas. La Biblia dice: la gente malvada toma su lanza, preparan su arco para derribar al desdichado y al pobre, para matar al hombre que sigue el buen camino. Todos estuvieron de acuerdo en que Jesús es Dios, pero que no es el Dios creador. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es la palabra y todo fue creado por la palabra. No lo entiendo. Génesis 1, versículo 3, Dios dijo sea la luz. Y la luz fue, hay muchos pasajes en la Biblia que dicen Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo.
Esto nos muestra claramente que el poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios dice y la cosa sucede. Él lo ordena y la cosa existe. Salmo 33, versículo 9. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Por lo tanto, su palabra es creadora, porque la palabra es la herramienta por la cual Él manifiesta su voluntad y da origen a todo lo que existe en el universo. Su voz tiene el poder de transformar la nada en realidad, de traer a la existencia lo que no era. Que Dios dio origen al mundo. A Dios le basta con solo pronunciar una palabra y todo cobra existencia. Salmo 33, versículo 9. La potencia de la palabra. Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro respondió, por tu palabra, a tu palabra voy a echar la red. Y ustedes ya conocen el resto. La palabra es una fuente inagotable de vida que puede generar cambios profundos en la existencia de las personas, transformando el desespero en esperanza y la tristeza en alegría. Isaías 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin haber ejecutado mi voluntad, sin efecto, sin cumplir el propósito de Dios. Ustedes ven que la palabra es poderosa. Ustedes ven que la palabra es creadora. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Dios dice, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Estos versículos nos demuestran la gran potencia, nos demuestran la inmensa potencia de la palabra. Que la potencia de Dios es ineludible, inigualable, incomparable. Esta palabra es Dios mismo, Jesucristo. La palabra no cambia, es la misma ayer, hoy y por toda la eternidad. Por lo tanto, cuando se pronuncia una palabra, ciertamente se cumple. Jesús es la palabra, esa misma palabra divina que existía en la presencia de Dios desde el principio de los tiempos y que de hecho es Dios mismo. Por consiguiente, esta palabra de Dios que nosotros conocemos como Jesús se encuentra en perfecta y completa unidad con el Padre Celestial, tal como se nos revela claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 19. Jesús, por consiguiente, todas y cada una de sus expresiones, de sus manifestaciones, lo sitúan, lo posicionan al mismo nivel, a la misma altura que el propio Dios. Esto no es locura ni una simple pretensión, sino que Él es en realidad verdaderamente aquel que afirma ser. El Dios verdadero que da la vida eterna, el Hijo de Dios, aquel por quien el universo fue creado. Que Dios los bendiga.